cayó. Digamos, parecen ser casos que van en la misma línea. Dirección, un caso individual. Solo que aquí sí se recupera las cajas negras y se puede probar que eso fue lo que ocurrió. Y con detalles escalofriantes, sobre todo para las familias que se han enterado hoy día por la prensa de qué es lo que se dice, ¿no? Vamos ahora a otro tema. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó que el incendio en un edificio de Nueva York fue causado por una fuga de gas. De acuerdo con investigaciones preliminares, en una rueda de prensa, el político señaló que este incidente ocurrió durante una serie de trabajos de fontanería que se realizaban en el inmueble. En el colapso del edificio fue cerca de las 15:20 en el número 125 de la Segunda Avenida en la zona de East Village. Según el alcalde, hay 12 personas heridas, 3 de ellas de gravedad. La revista brasileña Veja reveló que las aerolíneas Conviasa de Venezuela e Iran Air permitieron el traslado de extremistas, dinero y drogas en la ruta Caracas-Damasco-Teherán. Funcionarios chavistas que se encuentran exiliados en Estados Unidos revelaron al semanario brasileño Veja que los gobiernos de Venezuela e Irán permitieron el paso aéreo de dinero negro, drogas y terroristas hacia Occidente desde Damasco y Teherán. La denuncia de aeroterrorismo se remonta a los años 2007 y 2010. Como parte de un acuerdo bilateral, los presidentes de Venezuela e Irán, Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, planearon crear el vuelo BO 3006 que cubría la ruta Caracas, Damasco y Teherán, operado exclusivamente por las aerolíneas estatales Conviasa e Iran Air. Según la revista brasileña, el servicio de la aerolínea caraqueña no era óptimo. Solo quienes tenían autorización del gobierno podían viajar en el vuelo BO 3006, que en un comienzo realizaba vuelos semanales para después convertirse en un servicio quincenal. En la mayoría de los casos, los aviones de Conviasa despegaban vacíos. Una plantilla del Ministerio de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, a la que tuvo acceso el portal de noticias Infobae, detalla que estos viajes significaron una inversión de más de $45 millones solo entre los años 2007 y 2008. Lo extraño de todo es que durante el gobierno de Chávez se habría invertido más de $36 millones, cifra que no responde a las ganancias por la venta de pasajes que alcanzaron los $15 millones. Chavistas residentes en Estados Unidos denunciaron además que la Embajada de Venezuela e Irán habrían promovido la creación de pasaportes falsos para extremistas que llegaban al país. De otro lado, en Costa Rica, el gobierno decidió cesar al embajador de ese país en Caracas, Federico Picado, por emitir opiniones personales sobre la política interna de la nación sudamericana. Según el canciller de la República Centroamericana, Manuel González, Picado se manifestó sobre política exterior sin la debida coordinación con el Ministerio de Exteriores, lo que creó confusión sobre la postura costarricense en torno a la crisis venezolana. Bueno, viendo la foto de Hugo Chávez con Ahmadinejad, uno se pregunta si pronto veremos también una foto de Barack Obama con el presidente de Irán, si es que se llega a un acuerdo sobre la energía nuclear, sobre el programa nuclear de Irán. Espero que sí, ya han hablado telefónicamente, primera vez que ocurría entre dos presidentes de esos países en 30 años. Ahora, respecto a estas denuncias, yo las tomaría con pinzas, ¿no? En primer lugar, los denunciantes permanecen en el anonimato, y entonces la pregunta es, ¿cómo sé que esa fuente es confiable si ni siquiera sé cuál es la fuente? En segundo lugar, es gente que dice haber estado en cargos ministeriales en tiempos de Chávez. La pregunta es, ¿solo tenían información de estos hechos o fueron cómplices, ¿no? Suponiendo que sean reales. En tercer lugar, esas mismas fuentes que no se nombran ya habían hecho denuncias que todo demuestra son falsas. Por ejemplo, que Irán había pedido a Argentina que levantara las órdenes de detención contra ciudadanos iraníes a cambio de cooperación económica. Sabemos que Argentina jamás pidió que se levantaran las órdenes internacionales de detención contra los inculpados iraníes por el caso de la AMIA. Entonces, en general, yo tiendo a tomar con mucho escepticismo estas denuncias. Aunque venga de Veja, que es una revista conocida, de prestigio en Brasil. Claro, pero ellos se limitan a recoger un testimonio que no cuestionan, pero nunca dan a conocer el nombre de quienes hacen la denuncia. Pero hay un aval ya al publicarlo, ¿no? Bueno, sí, pero en todo caso es versión de parte, habría que contrastarlo. La información de dominio público que tenemos no parece coincidir. Por ejemplo, se habla de una red de terrorismo que habría sido alimentada por esta vía. Eso es algo que ya decía Nisman en un informe, el fiscal asesinado,
¿Qué red de terrorismo es esa que se tiende por toda América Latina y el Caribe y a la que no se atribuye ningún atentado terrorista en más de 20 años? Porque los únicos atentados que habrían perpetrado son en 1992 y 1994, pero desde entonces no hay un solo atentado que se pueda atribuir a esta red que supuestamente existe hasta el día de hoy. Y la segunda parte de la nota tiene que ver ya con la cuestión internacional y el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? La decisión de Costa Rica de retirar a su embajador por decir que hay libertad de prensa en Venezuela, una opinión política de un embajador que creo que no es la que corresponde en todo caso, ¿no? Y además se pronunció sobre la conveniencia de conceder poderes extraordinarios para legislar al presidente de Venezuela. Un tema interno, ¿no? Eso es algo que jamás haría un embajador de carrera, o salvo que le dieran instrucciones para opinar sobre política interna, pero este no era un embajador de carrera, era un embajador designado. El actual presidente de Costa Rica hizo alianzas de izquierda para llegar al gobierno y algunos de estos aliados fueron premiados con cargos como esta embajada. Y bueno, y Costa Rica sí, con esta actitud toma una posición más clara que quizás muchos gobiernos de América Latina, ¿no? Al momento de referirse a la situación de Nicolás Maduro. Bueno, y claramente pues da a entender de que la opinión de ese embajador no era la opinión del gobierno. Así es, o sea que no considera que haya la libertad de prensa irrestricta que afirmaba el ex embajador. El gobierno argentino denunciará al Reino Unido ante Naciones Unidas por haber decidido reforzar su presencia militar en las Islas Malvinas. Para el gobierno argentino, el refuerzo militar anunciado por el ministro de Defensa británico no tiene justificación. Por ello, el canciller Héctor Tinderman repudió la actitud belicista y armamentista del Reino Unido, que confirmó que profundizará el dispositivo militar en las Islas Malvinas por supuestas amenazas de una nueva invasión de parte de Argentina. Timmerman deploró esas declaraciones y sostuvo que apelará al derecho internacional y que denunciará al gobierno británico ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas por esta decisión y por si incumplen estas resoluciones y se apega al armamentismo. Según el secretario de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, el refuerzo de la presencia militar en el archipiélago austral es exagerado. En nuestra opinión, el aumento del presupuesto militar en las Islas Malvinas no tiene absolutamente ningún sentido. Hemos escuchado decir que Argentina podía significar un peligro para las islas y esto no es así de ninguna manera. Pero al parecer, los intereses del Reino Unido en las islas van más allá de su justificación, que se basa en la defensa de los intereses de la población local. Desde 1833, Buenos Aires mantiene con Londres un conflicto territorial, cuando tropas británicas se apoderaron del archipiélago y expulsaron a sus pobladores argentinos. Años después, en 1982, la dictadura argentina invadió las Malvinas y desató una guerra que finalizó con su rendición tras 74 días de combate, apoyadas por resoluciones de la ONU que instan a ambas partes al diálogo. Bueno, y este es nuevamente entredicho de una disputa cíclica que siempre se da entre el Reino Unido y Gran Bretaña y la Argentina, ¿no? Sí, pero digamos, para poner las cosas en contexto, la economía británica debe de ser entre 4 y 5 veces más grande que la economía de Argentina. Y de esa economía mucho más grande, a su vez, Gran Bretaña dedica 3 veces más como proporción de la economía a gasto de defensa que Argentina. Gran Bretaña tiene una industria militar que produce tecnología de punta. Argentina está pensando comprar aviones que tendrían 40 años de fabricación, ¿no? Entonces, la idea de que Argentina en este momento sea una amenaza de seguridad para las Islas Malvinas, creo que es un pretexto para un contexto de austeridad en Gran Bretaña, en donde, sin embargo, el gasto militar ha disminuido, pero en forma absolutamente marginal. Creo que es un pretexto para justificar evitar nuevas reducciones de presupuesto. Y la desproporción de las fuerzas se vio además en la guerra de las Malvinas, ¿no? Con el resultado que conocemos. Y las autoridades cubanas han propuesto una primera reunión para debatir sobre derechos humanos con Estados Unidos. El encuentro se realizará el 31 de marzo en Washington. Cuba ha propuesto que la primera reunión con Estados Unidos sobre derechos humanos se celebre el día 31 de marzo en Washington, según anunció hoy en una conferencia de prensa un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX, Pedro Cuesta. En esa reunión con Estados Unidos sobre derechos humanos, Cuba expondrá sus logros en la promoción y protección de todos los derechos humanos, no solo en la isla, sino en otros países donde está presente la cooperación cubana, con especial incidencia en ámbitos como el acceso a sanidad, educación o servicios culturales gratuitos, universales y de calidad. Tengan lugar el 31 de marzo en Washington.
Cuba espera que el diálogo se desarrolle en un entorno constructivo sobre bases recíprocas, sin condicionamientos ni trato discriminatorio y en pleno respeto a la igualdad soberana, la independencia y la no injerencia en los asuntos internos de las partes. Cuba es consciente de las profundas diferencias que existen con Washington sobre los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional. La isla tiene importantes metas por alcanzar todavía, sobre todo en la esfera de los derechos humanos. Los cubanos no admiten que haya un solo modelo de democracia. Por tanto, convocan a este encuentro bilateral para evidenciar que actualmente poseen una percepción diferente sobre esos temas. Y también en estos días se ha informado que Estados Unidos ha retirado de la lista de organizaciones consideradas terroristas, de la lista de terroristas, a 32 organizaciones cubanas. Pero como conversábamos hace un rato, Farid, esto no significa que el país esté fuera de esa lista. Claro, porque a su vez el régimen cubano está dentro de la lista de regímenes que fomentan el terrorismo internacional según el gobierno norteamericano. Y yo estaría de acuerdo si me dicen que el gobierno cubano es una dictadura, pero si me hablan de fomento al terrorismo internacional, yo diría que Estados Unidos está más cerca de estar dentro de una lista de ese tipo que Cuba, digamos, por su apoyo a grupos como el Mujahideen al-Halq en Irán, ¿no? Cuba no apoya ninguna organización terrorista. Claro, fuera de Cuba estuvieron en Angola, pero ya en ese momento, bueno, o apoyaron la guerrilla en Venezuela. Apoyaron guerrillas en el pasado. Apoyaron guerrillas en el pasado que utilizaron métodos terroristas, eso sin duda, pero digamos hace décadas que Cuba no hace algo así y sin embargo se mantiene en esa lista por razones que no tienen que ver con el hecho mismo, sino con la hostilidad general hacia el régimen cubano. Pero que sí sería un paso definitivo para ya tener relaciones diplomáticas y plenas, ¿no? Es uno de los puntos. Vamos ahora con otro tema. El gobierno de Chile decretó el estado de excepción por la catástrofe en la región de Atacama y la comuna de Antofagasta debido a las fuertes lluvias. Desde hace 2 días lucen así las regiones de Atacama y Antofagasta debido a esta catástrofe que corresponde al peor desastre pluviométrico en los últimos 80 años. Este fenómeno, que se ha incrementado en las últimas horas, ha afectado una zona en la que no son frecuentes las precipitaciones. El gobierno chileno decretó el estado de excepción constitucional y elevó a 4 el número de fallecidos. En cuanto a las 22 personas que permanecen desaparecidas, 8 son de Diego de Almagro, 8 de Chañaral y 6 de Tierra Amarilla. Las 3 localidades más afectadas por los aluviones provocados por el desborde de algunos ríos que llevaban más de una década secos en pleno desierto de Atacama, que es el más árido del planeta. El subsecretario del Interior, Mahmoud Aliou, explicó que ya llegaron helicópteros de las Fuerzas Armadas y de organismos de emergencia para socorrer a las personas que se encuentran aisladas en esas zonas. La presidenta Michelle Bachelet viajó junto con las Fuerzas Armadas a la zona afectada para evaluar la dimensión de los daños ocasionados. Se espera que las lluvias declinen en los siguientes días. Por el contrario, en los sectores próximos a la cordillera de los Andes seguirán las precipitaciones, aunque con menos intensidad que en las 2 últimas fechas. Una pausa y al volver. Arabia Saudita ataca Yemen.